La Convención Nacional Bautista de México le saluda. Imaginemos por un momento tener todas las respuestas teológicas correctas en la cabeza. O sea, dominar los textos a la perfección. Ajá, saberse todo de memoria. Exacto. Enseñar a otros sobre la gracia de Dios y, sin embargo, pues estar corriendo a toda velocidad en la dirección exactamente opuesta al propósito divino. Hoy no analizamos a alguien confundido, sino a un líder espiritual que terminó en el lugar más asfixiante posible. Así es. Bienvenidos a esta reflexión profunda de las Escrituras. Hoy nos sumergimos en el capítulo 2 del libro de Jonás. Venimos del drama de la tormenta, del barco, de este hombre arrojado al mar y el pez. Pero ahora el texto cambia dramáticamente a una oración poética. Y fíjate que es importante establecer que el vientre del pez no es solo un castigo divino. En realidad, es un espacio de transformación profunda para el profeta. Totalmente. Y analizando el versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hay un detalle temporal aquí que es facilísimo pasar por alto. Sí, el momento exacto en el que decide orar. Exacto. Jonás no ora antes de ser tragado. No ora cuando va cayendo al agua, presa del pánico. Ora después, desde el vientre del pez. Y es como, fíjate, es como alguien que se niega a abrir el paracaídas hasta que ya ha chocado contra las ramas de los árboles. Es una analogía muy precisa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el ser humano espera al impacto final para clamar a Dios? Bueno, eso nos habla mucho de la condición espiritual del profeta y de nosotros mismos. El corazón humano, a menudo necesita llegar al fondo absoluto. Necesita llegar al límite de sus fuerzas antes de rendirse y volver a clamar a Dios. El orgullo puede ser una barrera tan gruesa que nos aísla de nuestra propia necesidad de rescate hasta que la realidad nos golpea. ¡Qué fuerte! Pero pasando de la oración tardía al contenido mismo de esa oración, vemos cosas sorprendentes. Sí, porque cuando analizamos el texto, los estudiosos ven claros paralelos entre esta oración en el vientre del pez y los salmos. Sí, demos referencias al Salmo 18, al 30, al 42. Al 69 también. Y, esto demuestra que Jonás tenía la palabra almacenada en su corazón. Claro. En medio de la crisis, cuando la mente entra en shock, esa formación bíblica profunda es la que emerge a la superficie. Pero a ver, aquí me surge una tensión clave. Dime. Si Jonás tenía tanto conocimiento bíblico y un entrenamiento teológico tan profundo que se sabía los salmos de memoria, ¿cómo terminó huyendo? Es una excelente pregunta. ¿Cómo alguien con la doctrina tan clara termina yendo en dirección contraria? Parece una contradicción imposible, pero el material que estamos estudiando introduce una frase central brillante. Jonás era teológicamente ortodoxo, pero misionológicamente desalineado. ¡Wow! Teológicamente ortodoxo, pero misionológicamente desalineado. Exactamente. Y si aplicamos esto al liderazgo y la vida cristiana de hoy, es totalmente posible tener una enorme capacidad para enseñar. Ajá. Puedes tener un conocimiento profundo de la Escritura y aún así resistir por completo el corazón misionero de Dios. O sea, la cabeza llena de doctrina, pero el corazón vacío de compasión. ¡Qué advertencia tan grande! Así es. Y por eso Dios interviene. Si exploramos las imágenes intensas del texto en los versículos 5 y 6, vemos cómo describe que las aguas lo rodearon hasta el alma. Sí. Habla de descender a los cimientos de los montes, que fíjate, es el punto más bajo posible en el pensamiento hebreo antiguo. El abismo absoluto. El sótano de la creación, digamos. Y justo ahí destaco el momento del giro espiritual. Jonás declara: «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura», subrayando que él no ideó un plan de escape. O sea, él no se salvó a sí mismo ni negoció su salida. Exacto. Y eso desarrolla la gran declaración del pasaje en el versículo 9. La salvación es de Jehová. Claro. Las implicaciones pastorales y misionológicas de esta frase son enormes. Porque si la salvación es de Jehová, entonces la salvación no pertenece a los líderes, no le pertenece a la iglesia, pertenece única y exclusivamente al Señor. Y por lo tanto eso significa que ninguna persona está fuera de su alcance. Así es, ya sea en la antigua Nínive, en la Roma del siglo I o, pues, en los pueblos no alcanzados de hoy, Dios tiene el derecho soberano de salvar a quien Él quiera. ¡Qué belleza! Y creo que es fundamental conectar esta salvación de Dios con el propósito detrás del sufrimiento de Jonás. Totalmente, porque podemos definir el vientre del pez como el seminario de Dios.
El seminario de Dios, me encanta esa frase. Sí, porque es un lugar oscuro, muy incómodo e inesperado, pero es justo ahí donde Dios forma el corazón de su siervo. Rompe todas las distracciones. Exacto. Y podemos relacionar esto con los seminarios actuales en nuestra vida. O sea, crisis ministeriales, Ajá, temporadas de profundo quebrantamiento personal, fracasos dolorosos. claro, cosas que parecen el final. Pero, para resumir el concepto maravillosamente, antes de enviar al profeta a Nínive, Dios tenía que formar el corazón del mensajero. Sí, señor. Esto reafirma que Dios usa el quebrantamiento para realinear el corazón con su misión. Deconstruye el ego para, pues, que podamos servir con verdadera compasión. Es un trato severo, pero lleno de gracia al final. Así es. Y bueno, antes de concluir esta reflexión profunda, hacemos una pausa reflexiva para recomendar enormemente la fuente de este estudio. De la autoría del doctor Guillermo Manghieri. Así es, ha sido nuestra fuente fundamental. Y animamos a que se realice una lectura personal, pausada y en quietud, para que estas verdades echen raíces profundas en la vida diaria. Totalmente recomendado. Y para ir cerrando, dejamos una última semilla de reflexión. Quizás ese lugar oscuro, incómodo e inesperado en el que alguien se encuentra hoy, pues no sea el final de su historia. No tiene por qué serlo. Exacto. Sino que tal vez sea el aula donde Dios está preparando su corazón para el siguiente paso de su gran misión. Con ese pensamiento tan provocativo, oremos. Adelante. Padre Celestial, pedimos que esta reflexión de tu palabra obre poderosamente en la vida de quienes han sintonizado este espacio hoy. Te rogamos que, en medio de las tormentas o los vientres de los peces modernos que enfrentamos, nuestros corazones sean realineados con tu propósito divino. Agradecemos a Dios porque la salvación le pertenece solo a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despedimos este espacio deseando que la gracia, la misericordia y la paz de Dios acompañen a cada persona. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra.